Ahora la pregunta es, ¿esa persona en la que me estoy convirtiendo me respeta más que la persona que yo era antes? Hola, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a mi canal. Mi nombre es Tania. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenidas. Hace unos días cumplí años y estoy casi en los 40 y como parte de la celebración de mi cumpleaños me fui de hiking al Cerro Mime en Orocovis, que más adelante voy a compartir con ustedes fotos por aquí y videos de ese pasadía. Y en este video, además de compartir imágenes de ese pasadía, quería hablarles un poquito sobre las reflexiones que tuve en camino hacia mi cumpleaños y de algunos ensayos que estuve leyendo y que estaban bastante alineados con lo que estaba pasando en mi cabeza. Y aprovecho que estoy aquí un ratito en mi vehículo para ya, about it. Llegar a casi los 40 puede parecer que estamos entrando en una zona desconocida. Para muchas personas puede ser de reflexión y reevaluación y dudas. Al cuestionarme quién yo soy ahora mismo, ha sido bastante incómodo, pero también es como una señal de crecimiento. Uno se hace más consciente de lo que valora, de lo que realmente valora, y el autoconocimiento pues me ha guiado a tomar decisiones que están más alineadas con la versión más auténtica de mí misma. Y es aquí el cambio de identidad. Tomar la decisión de construir una nueva identidad requiere desaprender patrones antiguos, autoconocimiento y comprometerse con actuar de una manera diferente. No basta con serlo, hay que parecerlo. La identidad, en mi opinión, demuestra lo que realmente uno quiere ser. Y el mundo pues decide si realmente lo eres. Estuve leyendo hace poco un ensayo publicado por la revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales, y en este ensayo citaba al psicólogo mexicano Valenzuela, que decía que la noción de identidad se puede referir, tiene muchos significados y se puede referir al estado o el hecho de permanecer igual en condiciones diferentes, como también puede ser la condición de ser uno mismo y no otra persona diferente, como también las diferentes dimensiones distintivas de la persona. Y sobre este tema podemos hablar mucho en detalle más adelante en otro video, porque la versión más auténtica, tu yo más auténtico solo vive en ti. Eres tantas versiones de ti como personas que han pasado por tu vida. Y ninguna de esas versiones es del todo tú. El ensayo también habla sobre que la identidad también puede ser compuesta por corrientes culturales y también limitada por estas corrientes culturales, como lo es el sexo, la religión, el género, la clase social, etcétera. Es dinámica porque por el paso del tiempo tendemos a cambiar con la edad, y dialéctica porque nuestra identidad se ve influenciada por otras personas, como también nosotros podemos influenciar en la identidad de otra persona. ¿Y qué me ha motivado a cambiar de identidad ahora? Pues el primer motivo es que ya no soy la misma. Me ilusiona cambiar la forma en que hago las cosas, me ilusiona reinventarme, me ilusiona moverme en otra dirección. Una segunda motivación es que quiero un nuevo futuro para mí. Considero que construir una nueva identidad nos permite tener unos nuevos sueños, ilusiones y seguir siendo la de siempre, pero en un nuevo momento.
Mientras la percepción que yo tenga de mí misma siga siendo esa yo del pasado, pues mi mente me va a llevar a actuar y a repetir patrones, que no me permitirán obtener ese futuro que quiero, el cambio que quiero en realidad. Y también van a haber personas que se enfocarán en recordarte o se enfocarán solamente en ese tú del pasado. Por cualquier razón que sea, quizás por envidia, por celos, porque no quieren que tú evoluciones y ellos no, o porque esa es la única versión que ellos pueden controlar. Y esto está en ti en creer si es así o seguir hacia adelante. Aquí es que yo considero que entra el respeto a una misma. Vincular un cambio de identidad con el respeto a sí misma significa que los cambios que yo haga no nazcan del deseo de agradar a los demás. Porque es cierto, ¿verdad?, que en nuestra identidad influyen factores sociales, otras personas, pero es importante honrar quién soy y quién quiero ser. Y justamente estaba leyendo un ensayo por Joan Didion que habla sobre el respeto a uno misma. Joan Didion dice que las personas que se respetan a sí mismas tienen la valentía de afrontar sus errores, comportamientos y decisiones. Y esto es un rasgo de carácter y personalidad. También añade que el carácter es la voluntad de aceptar esa responsabilidad. En mi opinión, esto, aceptar nuestra responsabilidad, asumir y afrontar las consecuencias de nuestros errores, como también hablarnos con amabilidad, porque no somos perfectos, es una manera en la que nos facilita poder conectar significativamente con otras personas. Ahora la pregunta es, ¿esa persona en la que me estoy convirtiendo me respeta más que la persona que yo era antes? Si la respuesta es sí, entonces un cambio de identidad va conectado con el respeto a una misma. Y en mi opinión, y en mi caso, sí, porque estoy estableciendo límites, priorizo mi bienestar, elijo relaciones sanas, también reconozco mis fallas y mi lado oscuro y asumo las consecuencias de mis errores.